Bien, en primer lugar, ustedes tienen que recordar que la médula espinal es responsable de todos los movimientos del cuello para abajo. Todo lo que percibimos del mundo exterior, recogido por receptores sensitivos, somatosensitivos, dolor, temperatura, tacto, todo se recoge por los receptores y hay una vía sensitiva que llega a la médula. Y de aquí la segunda neurona es la que cruza la línea media y forma un fascículo, el haz espinotalámico lateral y anterior. Y todo lo lleva hasta el tálamo y de aquí hacia la corteza. Es lo que tienen que recordar siempre. Entonces, hay una vía espinotalámica que trae ¿qué cosa? ¿Que lleva qué? Dolor, temperatura, tacto, protopánico. Y hay otra vía sensitiva, táctil epicrítica, que recoge la información táctil fina y la lleva por este lado. ¿Hasta dónde? Hasta los núcleos de body burda en el bulbo raquídea, y aquí recién entrega la posta a estas neuronas y se forma el hemisferio medio que también va a llegar hasta la mona. Esta vía es la vía del cordón posterior, de body burda, que después se convierte en la vía del discal. Entonces, en la médula espinal tenemos un haz espinotalámico lateral, espinotalámico anterior, que es la vía de dolor, temperatura, tacto protopático, que está viajando por los cordones anterior y dorsal, lateral. Mientras que además tenemos una vía táctil epicrítica que viaja por el cordón posterior del mismo lado. Eso es lo que deben recordar. Aparte de eso, en el cordón lateral está el haz córtico espinal cruzado, que es el que lleva la información motora voluntaria para las neuronas motoras inferior para realizar los movimientos, ¿no?, voluntarios. Entonces, la médula espinal, ¿qué es lo que deben recordar entonces? En la médula espinal hay una vía sensitiva de tacto, dolor, temperatura, tacto protopático, dolor y temperatura, que viaja por el cordón anterior y lateral y que lleva la información del lado opuesto del cuerpo. Y por la médula espinal también hay una vía ascendente, sensitiva, táctil, epicrítica, que viaja en la médula por el mismo lado, por el cordón posterior del mismo lado. Esa es la vía ascendente, dos, una por el cordón anterolateral, otra por el cordón posterior. Una es del lado opuesto del cuerpo, otro del mismo lado. Aparte de eso, en el cordón lateral está el haz córtico espinal, que está llevando la información motora voluntaria al mismo lado del cuerpo. Y aparte de eso, hay una columna, ¿no?, visceromotora para la micción y la defecación. Y todo eso viene por la médula espinal. ¿Y qué pasaría si nosotros interrumpimos con una lesión en la médula estas vías ascendentes y descendentes? Depende del nivel. ¿La médula espinal cuánto mide? 35. De 42 a 45 centímetros de largo. ¿Cuántos segmentos medulares hay? 31, por 31 pares de nervios espinales. En la médula hay una organización segmentaria.
8 segmentos cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeo. Entonces, cada segmento tiene una vía de entrada. El segmento cervical 4, por ejemplo, tiene una raíz, la cuarta raíz que llega, envía una respuesta motora a ese nivel. No se olvide la organización segmentaria en la médula, nivel del libro también, recuerden ustedes, y además recuerden ustedes que la médula recoge la información y hay un segmento del cuerpo que le corresponde a una raíz. ¿Cómo se llama el segmento de piel que le corresponde a una raíz? Dermatoma, ¿no? Hay dermatoma entonces de C2 a C1. Recuerden que C1 no existe, no hay componente sensitivo cervical sino parte de C2. Entonces, si yo tengo una lesión en la médula, voy a interrumpir la vía ascendente y la vía descendente. Si es toda la médula, me dará un compromiso sensitivo de todo tipo de información sensitiva y me comprometerá también la actividad motora voluntaria de ambos lados del cuerpo. Va a depender de dónde se ubica la lesión. Si lo hace a nivel del ombligo, décimo segmento torácico, el compromiso será de acá para abajo. No sentiré nada hasta el nivel de T10 y no podré mover qué cosa, los miembros inferiores. Pero si el segmento dañado es en T4, ¿qué va a pasar? Allí habrá mayor compromiso sensitivo y motor. Y si es a nivel cervical, C5, C6, ahí tendré comprometido las 4 extremidades y el trastorno sensitivo también será avanzado. Y si comprometo a toda la médula, evidentemente también habrá compromiso de el control esfinteriano, la anexión y la coordinación. Al no poder orinar, ¿qué va a pasar con la vejiga? Se va a llenar de orina, se produce globo vesical, se produce estreñimiento. Eso es lo que deben considerar. Puedo tener una lesión de la médula que tome todo. Ahí es fácil, depende del nivel para decir hay un trastorno sensitivo por nivel tanto. Un paciente que viene que dice no puede mover, no siente, hay que examinar cada parte del cuerpo para saber dónde está el nivel. Si no siente hasta el ombligo, le digo, la lesión está en nivel torácico de ese. Si no siente hasta la mamila, la lesión está en el segmento cuarto torácico. Para eso es el examen, para eso es conocer los dermatomas. Pero ¿qué pasa si solamente es la mitad? Una lesión de la médula, solamente la mitad. Una lesión, un segmento medular, una hemisección medular. Aquí tendré combinaciones. O sea, tendré, si es el lado izquierdo, en T10, no sentiré dolor ni temperatura del lado izquierdo. Perdón, este es del lado izquierdo, no sentiré del lado derecho. No podré mover el miembro inferior del lado izquierdo. Aquí se dan las combinaciones. El famoso síndrome de Bronx, C4. Ustedes deben haber revisado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen que recordar cuando hablamos de lesiones medulares? Muy bien. A ver, pasa al siguiente. Entonces, recuerden ustedes que vamos a hablar ahora de compromisos medulares. Entonces, el cuadro o la patología se llama mielopatía. En este caso, hablamos de un trastorno de la médula que altera la función de la médula que lleva sensibilidad y conducir motilidad. Y aquí hay varios tipos de procesos que pueden llevar a un trastorno medular. Pueden ser cuadros inflamatorios. Aquí, si hay una inflamación, tenemos una mielitis, ¿no? Una mielitis que puede ocupar toda la médula, todo el segmento. Hablaremos de una mielitis
transversa. Pero puede ser solamente un segmento, ¿no? En este caso, el compromiso inflamatorio va a llevar a una lesión que está alterando la sensibilidad, la motilidad y los esfínteres. Siempre cuando vean compromiso de las extremidades, pregunten por esfínteres. Si los esfínteres están comprometidos, probablemente aquí sea un compromiso de médula. Y también pueden haber procesos patológicos de la médula que no están dados por una inflamación y que hay algo fuera que está alterando la médula. Y en ese caso hablamos de procesos que pueden comprimir la médula, dañar por las envolturas, ¿no? Puede ser que la dura madre tenga un tumor, puede ser que un disco quede desplazado, puede ocurrir que la vértebra esté alterada y se produzca un aplastamiento con la vértebra. Entonces, una cosa es el compromiso medular mismo y otra cosa es las envolturas. Entonces, las miopatías inflamatorias entonces van a estar producidas porque hay una inflamación que puede ser primaria, ¿no? Y en este caso pueden existir procesos autoinmunes, anticuerpos que dañan a las células de la médula espinal, ¿no? Que pueden alterar ya sea a la sustancia blanca o la sustancia gris, que específicamente pueden dañar a los astrocitos o a los oligodendrocitos. Entonces, van a tener aquí, los anticuerpos van a enviar, ¿no? Van a dirigirse hacia las proteínas de estas células que se convierten en antígenos. Entonces van a producir una inflamación por células de tipo B o de tipo T y van a llevar a un trastorno en la sustancia gris y en la sustancia blanca. Luego vamos a ver que hay mielopatías inflamatorias que van a estar ocasionadas por cuadros autoinmunes, pero también hay cuadros que pueden ser paraneoplásicos o neoplásicos, también hay cuadros infecciosos y muchas veces también hay cuadros de tipo vascular, que son los medios. Es necesario entonces tener en cuenta que en la médula espinal los cuadros inflamatorios generalmente van a ser cuadros autoinmunes que producen una desmielinización. Las mielopatías no inflamatorias van a ser muy amplias y en este caso decíamos que hay factores como isquemias, ¿no? Problemas vasculares crónicos y vamos a tener trastornos metabólicos, algunas deficiencias vitamínicas, algunos problemas tóxicos o compresiones de la médula espinal. Siguiente, por favor. Entonces, la patología que compromete a la médula espinal puede estar, por un lado, dada por problemas inflamatorios y por otros no inflamatorios. Y en esta lámina tomada del continuo, pueden ustedes ver cómo que la parte superior tenemos procesos infecciosos asociados a meningitis, problemas meníticos idiopáticos, problemas desmielinizantes, problemas autoinmunes, ¿no? Incluso algunos autoinmunes sistémicos, arcoidosis por ejemplo, y los no inflamatorios pueden ser vasculares, metabólicos, tóxicos, o pueden ser genéticos o estructurales. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo que dice el paciente? El paciente se queja muchas veces de trastornos sensitivos, sensación de adormecimiento que empieza en una extremidad, ¿no? Y que puede ir progresando en el pie hasta la región superior, puede comprometer la otra extremidad, puede comprometer miembros superiores, va avanzando, pero se queja de trastornos sensitivos y luego muchas veces viene el problema motor, la falta de capacidad de movilizarse, primero una debilidad y después falta total de fuerza, pero además si el paciente no lo dice hay que preguntar,
No, tenía que hacer esfuerzo para orinar. O cómo está la función defecatoria, estaba estreñido, algo que no era constante, no era normal. ¿Y qué es el trastorno sensitivo? Puede ser la sensación de entumecimiento, hormigueo, dolor al toque, las disestesias, o simplemente estás sentado y dolía en esa zona. A veces en una extremidad, otra vez en banda. Como una banda que ajusta en el cuerpo, y cuando habla de banda, ustedes deben buscar qué zona para hablar de qué segmento neuronal está comprometido. Puede haber, incluso, y muchas veces los pacientes lo dicen, hay una sensación de descarga eléctrica. Yo agacho la cabeza y es como si algo, una corriente se estableciera desde el cuello hasta abajo. Y eso habla muchas veces entonces del problema inflamatorio que está comprometiendo la inmunidad. Hay que buscar entonces detalladamente cuál es la distribución de este defecto motor, cuáles son las características, y ustedes deben buscar qué cosa aquí. Es un problema motor, pero ¿qué hay que establecer? Problema motor de neurona motora superior, ¿cuál será ese? Es un compromiso de neurona motora superior. La falta de movimiento voluntario. Y si un compromiso de neurona motora inferior, la falta de movimiento, pero con la reflexia, por falta de tono, entonces, en la médula espinal van a tener compromiso de las dos neuronas. Porque si yo tengo lesión acá, me va a afectar la vía descendente, motora, voluntaria. Pero la lesión en el asta anterior también me va a dar lesión de neurona motora inferior. Eso es lo que deben tener. Por eso es importante, cuando me dicen tengo un dolor en banda, eso me está señalando que la médula está afectada en la sustancia rígida. Bien, entonces, detallar qué zonas están comprometidas, ver los reflejos, el tono y ver cuál es el patrón de compromiso sensitivo, si hay nivel, ver si hay compromiso radicular, cuando se moviliza, ver si hay irritación, fenómeno de Lermite, ¿no? Que habla de compromiso inflamatorio y medular. Cuidado. Los trastornos de la médula espinal requieren una historia clínica detallada donde podamos reconocer en los síntomas qué cosa, los problemas sensitivos y motores, los problemas de la vejiga, del intestino, trastorno de la micción, de la defecación, y ver además cuál es la evolución temporal. Fue de un momento a otro, fue poco a poco, fue de forma insidiosa. Cuando hablamos de un problema brusco, muchas veces es un problema vascular, también hay presión vascular en el medio. Pero también pueden ser eventos traumáticos, ¿no? Un accidente de tránsito, una caída brusca, ¿no? Pueden ser cuadros subagudos y pueden existir factores disparadores. ¿Qué quiere decir? Un problema infeccioso, crónico, tuberculosis. La tuberculosis que ataca los pulmones también puede atacar a la columna vertebral, especialmente en la región dorsal. Y las lesiones óseas pueden comprometer el disco y luego ir avanzando y comprometer la médula, ¿no? Es la famosa patología dorsal, el mal de Pope. Deben haber escuchado, ¿no? Cuando la vértebra se aplasta por la lesión y compromete ya no solamente la estructura ósea, sino también la médula y produce una compresión. Hay también patología de tipo autoinmune que hemos mencionado, procesos infecciosos y nutricionales, especialmente aquellas personas que se operan el estómago y se producen las famosas bandas, o hay pacientes que han sido caracterizados por cáncer
Entonces hay una parte importante del tubo digestivo que falta, y eso puede llevar a deficiencias nutricionales, especialmente vitamina D. ¿No? En el examen entonces ver el patrón de la debilidad, y por eso es necesario reconocer cómo está integrado el movimiento, cómo se produce el movimiento. Entonces, ¿cómo debemos examinar a un paciente en el área motora? Tú que estás ahí. Sí, pasa. ¿Yo? Sí, tú. Rapidito. Entonces, yo le dije que bajara, se ha levantado, caminado, ¿sí? Actividad motora voluntaria, levanta los brazos. Levanta los brazos. Levanta los brazos. Levanta los brazos. ¿Cuál? ¿Dónde? Levanta los brazos. Ninguno de los dos puede mover. No puede levantar el brazo así. ¿Dónde tienes el tornillo? ¿Dónde? ¿Y acá? Entonces, ¿cómo se levanta el brazo? Actividad motora voluntaria. ¿Ven? Primero no quiso y ahora sí. Levanta las piernas. Actividad motora voluntaria. Esto es por la vía corticostelar. ¿Es cierto? Muy bien. Ahora, por la vía motora voluntaria vemos que la acción se realiza de manera adecuada. Pero, ¿qué me permite la vía corticoespinal, el acto motor voluntario, pero también me modula qué cosa? Me modula el tono muscular. Suelta, por favor. Suelta. Yo puedo hacer flexión y extensión sin ningún tipo de resistencia. Es un tono muscular conservado. ¿No? El trofismo por la actividad motora, tanto en miembros superiores como en miembros inferiores. Muy bien. ¿Por qué estás allí? Sí, estás más cerca. ¿Tampoco te has operado o no? Entonces, otro adelante, sí, cierra los ojos, esa es la famosa maniobra de juramento. Lo mantiene igual, se cierra los ojos para evitar que corrija, y está igual. Muy bien, ahora mira, por favor, ponga así tus brazos. Tengo que examinar la continuidad, la fuerza. Mantenga arriba fuerte, que yo no pueda bajar. Él debe mantener y ganar. Fuerza muscular proximal. Dobla fuerte el brazo, fuerte, fuerte. Me debe ganar. Dobla fuerte acá, fuerte, me debe ganar. Estira fuerte, me debe ganar. Estira fuerte, me debe ganar. Para atrás fuerte, me debe ganar. Para atrás fuerte, muy bien. Haz así, fuerte, fuerte, muy bien. Esta es la fuerza muscular. 5 sobre 5, 5 sobre 5, 5 sobre 5. ¿Esto quién lo da? La inervación motora voluntaria y la inervación motora inferior, ¿no? De la neurona motora. Pero ¿qué me va a dar la neurona motora superior? La voluntad. Me va a modular el tono. ¿Pero quién da el tono? La neurona motora inferior. Si el tono está aumentado, quiere decir que no está controlando bien quién, la neurona motora superior, hay hipertonía. Pero si el tono está disminuido, es porque la neurona motora inferior no está bien. Los reflejos. ¿Alguien tiene un martillo a la mano? Nadie. Yo tengo. Los reflejos tendinosos son respuestas al estímulo externo. Y los reflejos son que están a cargo del segmento medular. El reflejo por acobertura está aquí.
El reflejo precipital está aquí. Golpeo C5, C6. Entra, por favor. El reflejo precipital C7. El reflejo estilo radial C5, C6. El reflejo rotuliano. ¿Está suelto? ¿Está suelto? Ahora párate, pon tu pie acá atrás, así, apóyate eso, muy bien. El reflejo, aquí de antes, del otro lado, bien. Ese uno, entonces cada uno de los reflejos tiene un nivel medular, C5, C6, C7, C8, L2, 3, y S1, ¿no? Entonces, si yo tengo esos reflejos bien, digo, está bien la inervación controlada. Si está aumentado, ¿qué quiere decir? Que no está controlado bien la neurona motora superior. Si está disminuido, no tengo proactivo la neurona motora superior. Entonces, con ese examen yo tengo, puedo saber si el compromiso, si hay una falta de fuerza, ¿no? Yo tengo que saber si la falta de fuerza es un compromiso de la neurona motora superior e inferior. Si la falta de fuerza va con hiporreflexia, con hipotonía, digo es neurona motora inferior. Si la falta de fuerza va con hipertonía, espasticidad, hiperreflexia, es neurona motora superior. ¿Está claro? Sí. Entonces, eso es lo que tienen que ver en el patrón, ¿no? Y la evaluación de la sensibilidad. Ver cada segmento si el tacto de dolor, temperatura, tacto epicrítico está bien distribuido. Si hay un trastorno global de la sensibilidad, tengo que ver si hay un nivel. Si es una parte del cuerpo, si es una mitad, si es un segmento, corresponde a una raíz o corresponde a un nervio periférico. Y los nervios craneales, en el caso que sea a nivel de la cabeza. Y luego debemos también ver la marcha. La marcha es importante. La marcha es la integración de toda la información sensitiva y motora. Entonces, en el caso de la marcha, hay que ver que lo realicen adecuadamente, ¿no? Balanceando el cuerpo y con movimiento de los brazos asociados. Entonces, ven por acá. Ahí, junta los pies, cierra los ojos. Ella ha eliminado la información visual, con lo cual se mantiene de pie gracias a sus receptores propioceptivos, que les permite informar del estado de su cuerpo en el espacio. Entonces, ¿eso va por dónde? Por el color posterior, por el antibody. Si ella se pone de pie y se mantiene allí, está normal. Si se cayese bruscamente, había un compromiso del cordón posterior, signo de romper, ¿cierto? Abre los ojos, por favor. Ahora, con la punta del dedo, toca la punta de la nariz. Siempre dicen al paciente que haga como si señalara algo. Ahora, con el otro lado. Esa capacidad de coordinación, gracias, va por las vías propioceptivas inconscientes que van al cerebelo. Lo mismo se puede hacer con los miembros inferiores. Pero todo llega a la médula. Están investigando eso. Por eso hablan de evaluar cómo está la motilidad y cómo está la sensibilidad. Estamos hablando de médula, ¿no? Luego, si tenemos un compromiso de las extremidades, haremos estudios para ver que no haya un problema infeccioso, un problema inflamatorio, autoinmune, y allí ven todas las posibilidades. Problemas inflamatorios autoinmunes, hay que buscar anticuerpos contra los canales, ¿no?, de cocorina 4, anti-MOC, y hay que ver si no hay problemas infecciosos. Virus, ver siempre sífilis, ver siempre BDRL, tuberculosis. Problemas metabólicos, deficiencias vitamínicas, vitamina B12 de la cabeza. Problemas metabólicos como el cobre,
Problemas vasculares, trastornos genéticos ya con la historia, y necesitamos ver una imagen. La mejor imagen, ¿quién la va a dar? La resonancia magnética de la columna vertebral. Pero para eso hay que hacer un estudio, porque en la resonancia te hacen resonancia cervical, dorsal o lumosacral. No le van a pedir a un paciente que se haga una resonancia en toda la columna, porque eso implica 4 exámenes, 500, 600 soles por cada segmento. Para eso hay un examen clínico que les permite a ustedes saber, establecer un diagnóstico topográfico probable y pedirán una resonancia de columna cervical o columna dorsal o lumosacral, ¿no? Si un paciente tiene paraplegia espástica o nivel sensitivo T10 con compromiso esfincteriano, vesical y compromiso de defecación, ¿de dónde pedirán la resonancia? ¿De qué segmento? ¿Ah? ¿De dónde? ¿Ah? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo lumosacro? ¿Quién fue? ¿Quién dijo? ¿Qué dijiste? Región lumbosacra. Lumbosacra. Vamos a jalar el dedo. ¿Dónde termina la médula? Atrás, tú sí. ¿Dónde termina la médula? Sí, a qué nivel, en la columna vertebral. Siempre les digo a los chicos de anatomía. Doctora, L3. A los chicos les digo, se van a olvidar eso. Me digo, siempre, ahora voy a hacer clase de medicina, le voy a preguntar y no lo van a saber. Siempre hacía. Entre L1 y L2. Si tiene paraplegia espástica, tiene compromiso sensitivo, tiene compromiso esfincteriano, ¿qué hago pidiéndole una resonancia lumbosacra que va a mostrar la columna lumbar y la sacra? ¿Para qué le pido eso? ¿Está bien? No, pues, ¿qué tengo que pedir? ¿Una resonancia dorsal? Lo repito siempre. Y no se sientan mal, porque también hay neurocirujanos y neurólogos que piden. ¿Para qué? No sé. No se olvide, la médula termina entre L1 y L2. Si tienen paraplegia, si está comprometida la médula, ¿qué hago pidiendo una resonancia lumbosacra? Tiene que ser de médula que está a nivel dorsal. No se olvide. Muy bien. Entonces, pedimos una resonancia magnética dependiendo del examen. ¿Qué me dice mi examen? Que tiene paraplegia, que tiene nivel sensitivo aquí, o lo tiene más arriba, etcétera. Si tiene una cuadriplegia, tiene que ser cervical, ¿no? Pero el gran problema es acá, ¿no? La mayoría no sabe topografía. Siguiente, por favor. Entonces, esto, la parte introductoria. Siguiente. ¿Cuál es la patología entonces que vamos a ver? La mielopatía espondilítica cervical. Bastante frecuente. Personas mayores, 50, 60 años, se quejan de dolor cervical. Cefalea, ¿no? Porque han estado mucho tiempo extendidos, a veces se van al odontólogo, o están mirando televisión, han hecho un esfuerzo y les queda el dolor acá. Y muchos tienen espondiloartrosis, patología degenerativa de la columna vertebral. Entonces, en estos casos, siguiente, por favor. Siguiente. Recuerden la columna vertebral, 7 vértebras cervicales con sus agujeros por donde pasa la arteria vertebral. Recuerden todas las partes del cuerpo, las voces espinosas, transversas. Siguiente, por favor. ¿Qué puede pasar aquí? Da el cuadro de espondilosis cervical, que es un cuadro degenerativo progresivo. Aquí vamos a ver que los discos intervertebrales pueden degenerar y producirse cambios que van a dañar a las estructuras que están alrededor de esto. Especialmente dañan ¿qué cosa?
huesos, meninges y los tejidos que mantienen en posición la médula espinal. Y aquí, ¿qué vamos a ver entonces? Se produce una lesión de la médula, se comprime directamente la médula espinal porque el hueso o el tejido fibrocartilaginoso aumenta su volumen, disminuye la luz del conducto y comprime a la médula. Vamos a tener que además de eso pueden comprimir los vasos que van a irrigar a la médula, la arteria espinal anterior, la arteria espinal posterior, las arterias radiculares que están yendo a formar las arterias espinales. Entonces, hay casos de isquemia por el compromiso de la musculatura. Y puede existir un trauma repetido, ¿no?, en el curso de la flexión, de la extensión de la columna y se puede llevar entonces a una amputación. Siguiente, por favor. Entonces vamos a ver que las imágenes nos permiten ver que hay un aumento de la espondilosis cervical por la edad y vamos a ver que entre 5 y 10% de las personas, ¿no?, entre los 20 y 30 años ya comienzan a tener estos problemas y más del 50% lo tiene a la edad de los 45 años y más del 90% a los 60 años. O sea que muchos de ustedes todavía no tienen, yo tengo espondilosis muy seguro, ¿no?, muy seguro. Entonces, ¿qué vamos a ver? Los signos de mielopatía cervical de causa desconocida aparecen en muchos pacientes. Siguiente, en algunos pacientes. ¿Qué vamos a tener entonces? Que el disco y el anillo fibroso normalmente tienen un contenido de agua que disminuye con la edad. Ustedes muy probablemente recuerdan a sus papás, a sus abuelos, como personas grandes, enormes, cuando eran niños lo recordaban así, y de pronto regresan después de mucho tiempo, ¿no? Ustedes están de 20, 30 años, van a ver al abuelo y ya no lo ven igual, está chiquito, hasta a veces ustedes están más grandes. ¿Por qué? Porque con los años se pierde agua y se pierde el tamaño corporal. Todos vamos a disminuir el tamaño por la pérdida de agua. Los hijos van a disminuir el tamaño y vamos a tener este problema. Entonces, eso hace que se produzcan cambios degenerativos en el disco. Disminuye la cantidad de agua, el espacio intervertebral se hace más estrecho y puede obliterarse. Y el anillo fibroso puede estar empujando la médula espinal, ¿no? Y vamos a ver entonces que el canal espinal queda disminuido. Se van a formar osteofitos en las márgenes del cuerpo vertebral y estos pueden inclusive unirse y formar puentes, produciendo una falta de motilidad adecuada. Entonces se pueden formar anillos y convertirse en un anillo rígido como una barra. Y esta barra puede inclusive extenderse lateralmente, produciendo una columna vertebral rígida. Todo esto puede disminuir la luz del canal, del conducto. Y además de eso, no solamente el problema del anillo, no solamente el hueso, sino que los ligamentos. ¿Se acuerdan del ligamento flava que está dentro de las láminas? ¿Se acuerdan del ligamento vertebral común posterior? Esos ligamentos pueden hipertrofiarse. Si se hipertrofian, ¿qué van a hacer? Van a disminuir la luz del conducto, ¿no? La compresión medular y el compromiso muscular van a estar incrementándose de acuerdo a cómo se produzca el crecimiento del canal. Entonces, es un efecto mecánico, producto de la degeneración de la columna vertebral, tanto de estructuras óseas, cartilaginosas como fibrosas. Siguiente, por favor. Entonces, estas barras espondilíticas producen una indentación profunda en la parte ventral que puede verse en la otra. Pueden existir varios niveles de afectación y esa compresión va a producir daño a niveles de los huecos, ¿no?, corticoespinales, de los tractos espinales ascendentes y pueden producir desmielinización. Incluso puede producirse una osificación del ligamento vertebral común posterior. Puede llevar
de mielopatía. Hay casos muy graves de personas jóvenes que nacen con este problema degenerativo, ¿no? Que son muy graves. Es terrible ver a los pacientes jóvenes con paraplegia espástica y que no tienen tratamiento. Siguiente, por favor. Pues bien, una columna vertebral cervical sana y miren al otro lado. Cómo comienza a degenerar el anillo, cómo disminuye el espacio intervertebral y cómo se van a formar esos puentes. Y esta degeneración puede llevar a una lesión del cuerpo vertebral, al aplastamiento. Siguiente, por favor. Aquí tienen el cuerpo vertebral, el anillo, y cómo esta degeneración puede hacer que se desplace el anillo hacia la parte del canal, cómo puede haber una fractura, una lesión de la apófisis, ¿no? Que están ustedes observando a nivel de siguiente, la espondilolistesis. La fisiopatología entonces tiene que ver con factores estáticos, dinámicos y biomoleculares. Entonces, esta compresión va a ser el resultado de varias anormalidades degenerativas. Estamos hablando de la edad, la pérdida de líquido, ¿no? De los movimientos inadecuados, de la degeneración del hueso, del cartílago. Entonces, vamos a ver entonces que el paciente se mueve y va a producir cambios en el área que cruza la región transversalmente. Entonces, la mielopatía espondilítica va a estar acompañada de cambios osteoartríticos y degeneración del disco intervertebral, de las articulaciones cervicales y de los ligamentos que hemos mencionado. Siguiente. ¿Cuáles son los síntomas que vamos a tener? Evidentemente, un proceso inflamatorio degenerativo va a generar dolor, ¿no? Y el dolor cuando está comprometiendo el agujero, ¿no? Intervertebral, cuando sale la raíz nerviosa, va a producir un dolor radicular, ¿no? Sensaciones, algunas parestesias que pueden señalar que se está irritando la raíz. Pero vamos a ver además que frecuentemente hay trastornos en la marcha porque al comprimirse las vías descendentes se produce espasticidad, puede haber debilidad en las manos por el compromiso radicular y compromisos interiores en algunos casos. Se puede tener entonces estos síntomas, pero trastornos sensitivos en general poco frecuentes. Estas son las manifestaciones que se pueden dar por las mielopatías crónicas espondilíticas, ¿no? A nivel cervical. Todo lo que ven allí. Si hay un compromiso en los reflejos, sí que probablemente se está afectando el agujero, ¿no? El agujero de confusión por donde emerge esa raíz. Y el agujero de confusión, recuerden que se puede producir un desplazamiento del disco, se puede producir un aumento del volumen del hueso, todo eso va a hacer que se obture, ¿no? Que disminuya de volumen el agujero de confusión. Entonces podemos tener reflejos que pueden estar exacerbados o pueden estar disminuidos si van a estar, si hay una compresión a nivel cervical, debajo de la compresión habrá hiperreflexia, y en vez de la compresión habrá hiporreflexia o areflexia, ¿no? Puede existir compromiso de la zona motora superior, Babinski, espasticidad por debajo de la compresión y puede existir hiporreflexia, reflexia a nivel de la compresión. La sensibilidad igualmente, puede haber disminución de la sensibilidad proprioceptiva, compromiso de los esfínteres en caso de que avance la compresión. Siguiente, por favor. Entonces, esto va a avanzar de manera insidiosa, progresiva, ¿no? Y muchos de los pacientes no se dan cuenta de cuándo empieza. La intervención quirúrgica puede hacer que se detenga y que mejore.
Pero hay estudios que muestran que entre 39 a 45 pacientes de un estudio permanecieron sin cambios y no fueron operados y mejoraron, porque a veces al disminuir el volumen de el disco y de la reabsorber esas lesiones puede disminuir la compresión. Siguiente, por favor. Esta no es una buena lámina. Siguiente, por favor. Los exámenes, ya hemos mencionado, tenemos que ver la columna vertebral, tenemos que ver la médula espinal, por lo tanto, se debe ver una imagen, una resonancia de la columna cervical, ¿no? Ver cómo es la relación entre la estructura ósea y la médula. De la radiografía se puede ver que hay un estrechamiento del espacio intervertebral, los discos disminuyen de tamaño, por lo tanto hay una disminución del espacio, especialmente entre qué espacios, C5, C6, que son las zonas más móviles, C6 y C7. Se puede ver ahí osteofitos posteriores que pueden estar alterando esto y puede existir cambios articulares que invaden los agujeros intervertebrales, se puede producir la subluxación de los discos. Siguiente, por favor, inclusive del cuerpo vertebral. Aquí podemos observar cómo una hernia, ¿no?, se protruye y comienza a comprimir la médula espinal, como está señalando la flecha. En el caso de la lámina del centro, viene como pierde la morfología, ¿no?, la columna, y los discos protruyen y hacen un estrangulamiento de la médula, dándole un aspecto avasallado, ¿no? Hay varios niveles. ¿Qué vamos a ver ahí? Toda la columna. Ustedes pueden fijar eso, ¿no? En la tercera lámina pueden ver cómo hay una salida del disco hacia el compartimento del espacio espinal. Siguiente, por favor. En la resonancia de la vista axial pueden ver cómo el disco aumenta, su volumen se desplaza hacia la parte posterior y disminuye el espacio. En algunos casos solamente hay abombamiento, ¿no? Aumenta el volumen, empuja, pero aún no produce compresión. Aquí se ubica hacia un lado específico y aquí ya en la tercera lámina miren ustedes cómo se desplaza de tal manera el disco y cómo comprime ya, miren la médula, prácticamente aplastada de un lado, ¿no? Allí evidentemente hay síntomas. Siguiente, por favor. En este caso, entonces, es necesario conocer cuál es la distancia normal que debe existir, ¿no?, entre lo que es una línea vertical, la línea vertical azul, que va detrás de todos los cuerpos vertebrales, ¿no?, y la línea espinolaminar, que está las aguas espinosas. En cada uno de estos segmentos debe tener una medida a nivel de C4, C6 y de 15 a 20 milímetros, ¿no? En un canal estrecho es menor de 13 a 14 milímetros. Hay una relación que se debe conocer para saber si es adecuada o no la composición de esa columna vertebral. Siguiente, por favor. En este caso ven ustedes claramente ¿qué se ve ahí? Ese canal medular está estrecho, está comprimido a varios niveles. Arriba tiene la apoyos odontoides, C2, luego sigue C3, ven entre C2 y C3, disminuido. Entre C3 y C4, a ambos lados. Allí está la médula prácticamente estrangulada. Imagínense cómo pasa ese haz córtico-espinal, esa vía sensitiva ascendente, totalmente comprimida. Y luego, entre C3, C4, C5 y C6, inclusive el cuerpo vertebral está desplazado, ¿no? Y toda esa columna cervical de C2, C3, C4, C5, C6 está comprimiendo la médula. Es la parte más alta. Imagínense la sensibilidad hacia arriba y la motilidad hacia abajo.
y los delfines. Siguiente, por favor. Entonces, la resonancia es el examen general, no es invasivo, permite ver bien cómo está la médula espinal. Además puede permitir ver algunas malformaciones como la malformación de Chiari, ¿no? Malformaciones arteriovenosas, tumores medulares, siringomielia o esclerosis múltiple. Y entonces también una forma de ayuda es los potenciales evocados sensitivos. Y el estudio del líquido cerebroespinal va, evidentemente, debido a la éstasis que se produce ahí, puede mostrar un aumento de las proteínas. Siguiente, por favor. Entonces, estas son las modalidades de degeneración, ¿no? La médula espinal, que pueden verse por los diferentes tipos de imágenes, y lo pueden revisar ustedes cuando vengan la diapositiva, ¿no? Siguiente, por favor, con tranquilidad. Siguiente. Muy bien. ¿Qué debemos evaluar y pensar, pensando en otra posibilidad? Ver que vamos a tener en cuenta que esta degeneración compresiva debe diferenciarse de qué? De los tumores espinales. Hay casos de tumores de los ganglios, tumores de las meninges, que pueden llevar también tumores propios del sistema nervioso. También podemos apreciar en algunos casos alteraciones en la médula espinal como los cuadros de siringomielia y casos de infecciones secundarias que pueden producir también siringomielia como tuberculosis. Siguiente, por favor, malformaciones arteriovenosas en la sangre. Muy bien. Hay enfermedades que pudieran simular confusión. Entre ellas, vamos a hablar después de la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Qué es una esclerosis lateral amiotrófica? Una enfermedad de motoneurona que afecta al neurona motora superior e inferior. Es un diagnóstico fatal, no cura, el paciente se muere, ¿no? Esto debe ser estudiado y descartado. Cuando tenemos un paciente con combinación de dos neuronas motoras, debemos siempre buscar la posibilidad de una comprensión neuronal. Debemos siempre también ver si no hay un cuadro de déficit de vitamina B12, ¿no? Y ver si no hay una lesión medular inflamatoria como esclerosis múltiple o un problema de paramaresia hepática por infección del virus HTLV1. Muy bien, el tratamiento es el uso de collarín para evitar la movilidad excesiva, ¿no? Reposo en cama y medicamentos para el dolor antiinflamatorio, prevención, terapia física. Cuando la compresión es severa, y ya la intervención quirúrgica. Siguiente, por favor. El otro cuadro que es importante, antes uno pensaba por problemas nutricionales se puede dar esto, y luego viene el tiempo de la balanza, del buen estado de las personas, era difícil ver pues, problemas de deficiencia de vitamina B12. Pero luego viene el consumo de fármacos para evitar la gastritis, aquellos que alteran la bomba de hidrógeno, el omeprazol, el lansoprazol. Luego las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Las bandas, y bueno, la gastrectomía por cáncer. Entonces, ahí comenzaron nuevamente. Siguiente. Entonces, dentro de las características, los trastornos metabólicos y tóxicos, hay toda una lista que debemos tener en cuenta. Deficiencia de vitamina B12, deficiencia de folato, también la deficiencia de vitamina E, problemas de cobre y en algunos casos, especialmente en los que
nada en profundidad, el problema de nitrógeno, ¿no? Las personas que matan a la profundidad de los buzos tienen que recordar siempre que hay un tiempo para bajar y un tiempo para ascender. Nadie puede ascender bruscamente en las profundidades porque esos cambios de presión brusco, ¿no?, pueden llevar a una alteración en la vía intestinal, en el sistema nervioso del nitrógeno, que se muere. Eso es lo que siempre, ¿no?, que los buzos saben cuánto tiempo de oxígeno tienen y cuánto tiempo deben ir subiendo, ascendiendo de las profundidades. El siguiente, por favor. La deficiencia por vitamina B12, entonces, debe tener en cuenta que la vitamina B12 es un cofactor, ¿no?, en una serie de reacciones enzimáticas que tienen que ver con el metabolismo de la mielina especialmente, ¿no? La mielina se va a nutrir de la vitamina B12. Y la fuente, pues, son una serie de alimentos, especialmente aquellos proteínas de origen, alimentos de origen animal. Con lo cual, aquellos veganos, ¿no?, aquellos vegetarianos están propensos a sufrir esta deficiencia de vitamina B12. Hay que tener en cuenta entonces que hay una fragmentación, ¿no?, por el ácido gástrico en el estómago, gracias al cual se une el factor intrínseco en el duodeno y es absorbido en el hígado. Toda esa evolución natural del nutriente se va a alterar cuando tenemos un cambio en la morfología del tubo digestivo, ¿no? Las deficiencias son más frecuentes en quién? En personas mayores de 60 años. ¿Por qué? ¿Por qué será más frecuente en los mayores de 60 años? ¿Por qué? Porque con los años todo se atrofia, va disminuyendo de función. Nuestra visión se va perdiendo, calidad, porque no acomodamos bien, ¿no? Nuestros oídos van disminuyendo por la presbiacusia, la presbicia, disminuyó el tamaño, las glándulas secretan menos, el tubo digestivo se va atrofiando, entonces hay menos absorción de vitamina B12. En las personas mayores que tienen trastornos sensitivos, hay que ir pensando si no habrá deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Entonces, la causa más frecuente es la ingesta inadecuada, dieta vegana, enfermedad autoinmune, anemia perniciosa, mala absorción, bypass gástrico, regresión gástrica, ¿no?, biliar, problemas inflamatorios, medicamentosos, ahí están las famosas bombas inhibidores de los protones, la metformina, el óxido nitroso. Siguiente, por favor. ¿Y cómo se presenta? ¿Qué puede dar? Como es un proceso que ataca la mielina, se produce una desmielinización. ¿Cuál es el cordón más mielinizado, mágicamente mielinizado? El cordón posterior. El cordón posterior, recuerden, ahí va la vía más veloz, 120 metros por segundo, la vía propioceptiva, la vía epifítica. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Una degeneración combinada subaguda, porque se instala lentamente. Entonces, se comprometen los cordones posteriores y los cordones laterales. ¿Quién va por el cordón lateral? El más importante que va por el cordón lateral. Despierta. Ahí va tu compañero. ¿Quién va por el cordón lateral? La vía motora. ¿Ah? ¿Para qué me propuse hacer eso? El transporte intestinal, pues. El cordón lateral, si se genera eso, ¿qué va a pasar? No voy a tener movilidad adecuada, degeneración combinada aguda. Entonces, vamos a tener personas que no van a poder realizar una actividad motora adecuada y que pueden tener problemas sensitivos. Aquí entonces hay cuadros que se van instalando paulatinamente y pueden tener una evolución compensatoria que después justamente se puede instalar todos los síntomas. ¿Qué va a tener? Parestesias, trastornos sensitivos
la información del cordón posterior. Sensitiva. Sensibilidad táctil epicrítica. Pero ¿qué más? ¿Qué es lo más importante? ¿Por qué la más veloz? Cuando yo camino Calor. y cambio de posición, mi cuerpo cambia de posición en el espacio, voy para la derecha, para la izquierda, adelante, atrás, con mi cabeza. Todo eso está siendo Coordinación espacial. monitorizado y se están dando los arreglos para mantenerme en vida y no caerme adelante, hacia atrás, hacia los lados. La información propioceptiva que va a ir hacia los músculos de la zona axial. Si yo pierdo eso, ¿qué va a pasar? Me voy a caer, voy a tener trastorno de equilibrio. Entonces, por eso decimos que los síntomas son la pérdida de la coordinación, la ataxia sensitiva, ¿no? Y eso se va a dar en las 4 extremidades. Debilidad muscular, ¿no? Y vamos a tener, por provincia del órgano motor superior, hiperreflexia, espasticidad y compromiso también de esfínter, probablemente. A largo plazo, entonces, hay debilidad muscular, ¿no? Compromiso vesical y además de comprometer los haces ascendentes y descendentes, ¿qué más puede dar? Atacar los nervios periféricos, ¿no? Neuropatía periférica. Y entonces, en las deficiencias prolongadas tenemos combinaciones, no solamente de la sustancia, no solamente del sistema nervioso central en la médula, sino también en los nervios periféricos. Siguiente, por favor. Y esta deficiencia puede además ir con la anemia perniciosa, por lo que las anemias deben ser estudiadas, ver si no hay un componente autoinmune que vaya a condicionar luego la deficiencia de vitamina B12, ¿no? Tener en cuenta eso. Y en el estudio se debe establecer cuál es la causa de esa deficiencia y las imágenes de la resonancia magnética nos permiten ver la hipotrofia de la médula espinal, zona de hiperintensidad que hablan de la desmineralización de la médula espinal, ¿no? Pueden ver en este caso las zonas que están comprometidas en esta vista sagital y en este corte axial. Ven acá, miren la flecha amarilla, señala muy bien la desmineralización de los cordones posteriores debido a la deficiencia de vitamina B12. Siguiente, por favor. Cuando se da entonces este cuadro, hablamos que muchas veces en la autopsia se puede ver la degeneración, la desmineralización tanto de los cordones posteriores como de los cordones laterales. Se produce una vaporización, una degeneración de estos tractos nerviosos y puede además existir una acumulación de sustancias como el ácido metalmalónico o una disminución de ácidos grasos que producirían una lesión. ¿Cuál es el tratamiento? Vitamina B12. Suplemento. ¿Cuántas pastillas le darías? 5. Una. ¿Tú cuántas pastillas? Depende. ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién dijo algo por allá? ¿Quién dijo algo por allá? Hablen. Ahora callen por siempre. ¿Ah? No se da. ¿Por qué? ¿Por qué no le darías pastillas? No absorbe. Claro, pues estamos diciendo que hay hipotrofia, atrofia de las glándulas, hay además gastrectomía, etcétera. No le van a dar por vía oral, pues tienen que darle parenteral, intramuscular, ¿no? Es la dosis de ataque, ¿no? 1000, 2000, 3000 unidades intramusculares. Y a veces le damos en diario 1000, por 15 días, 10 días, luego cada semanal, y siempre debe recibir apoyo intramuscular más. Después, en algunos pacientes que por dieta, etcétera, le podemos dar por vía oral, que hay pastillas sí, de vitamina B12 con 1000 unidades, ¿no?
pero después, en aquellos que por dieta inadecuada, pero hay que iniciar con la vía parenteral, ¿no? Siguiente. Muy bien, entonces hasta aquí la primera parte, pues viene todas las telenovelas malas. Vamos a hablar después, en otro momento, de ELA y de otro tipo de. Por ahora, entonces,